Listo, vamos a tratar. Listo, perfecto. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenos nichos. También. Sí, ¿no? Bueno, vamos a charlar sobre inmunidad. Inmunidad. Lo que voy a hablar ahora es de inmunidad en términos generales. Vamos a hablar de inmunidad. A ver. Bueno, decíamos, cuando hablamos de inmunidad, hacemos referencia, cuando hablamos de inmunidad, hacemos referencia al sistema de defensa que tiene el organismo. El sistema de defensa que tenemos es un sistema como de patrullaje constituido por varios estamentos y que tiene la finalidad de elegir las cosas o reconocer las cosas como ajenas o propias. Es decir, las reconocemos como que nos pertenecen al cuerpo o que no. Lo que no es reconocido como propio del cuerpo es considerado como algo potencialmente dañino y de ese modo hay que anularlo, hay que eliminarlo, es decir, hay que tomar alguna medida con eso. Y para defender el cuerpo hay dos tipos básicos de inmunidad. Una inmunidad, a la que llamamos una inmunidad innata, que es muy inespecífica, no por ello ineficaz, es decir, no por ello menos eficaz. Hay una inmunidad inespecífica con la que nacemos todos y con la que nos defendemos de gran parte de las cosas de forma cotidiana. Ejemplo, la piel, ¿no es cierto? Ahora vamos a mencionar, vamos a enumerar, pero la piel es una barrera y esa barrera ya de por sí es suficiente para que lo que hay debajo de la piel, que son los tejidos, debajo de la piel, debajo del epitelio de la piel, que sería en realidad la primera barrera, debajo del epitelio de la piel ya encontramos tejido propio, encontramos la epidermis, o sea, la piel tiene encontramos la dermis. La piel tiene una capa superficial que se llama epidermis, luego tiene una capa media que se llama dermis y una capa profunda hipodermis. Y debajo de esta hipodermis empiezan a aparecer órganos diversos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un antebrazo tengo la epidermis, luego tengo la dermis, tengo la hipodermis y luego tengo la fascia muscular. Y debajo de la fascia muscular ya me aparece la musculatura, debajo de la musculatura ya me aparecen los huesos. Es decir, que la piel tiene un epitelio que forma una barrera inicialmente, una barrera entre lo externo y lo propio. Esa barrera es verdaderamente una barrera, lo pueden entender ustedes muy fácil. ¿Cómo se puede entender? Y bueno, métanse adentro de una pileta. Cuando salen de la pileta, salen mojados y al rato se pueden secar si quieren usar una toalla para aliviar el asunto, pero si no, se quedan un rato al sol y se van a secar y van a notar que sus brazos, sus piernas, su cuerpo no se hinchó por el agua no penetró la piel, es decir, el agua quedó del lado de afuera. Y junto con el agua quedaron todos los solutos que venían en ese agua, o la mayoría de ellos. Después vamos a ver que la piel tiene algo de absorción, pero la barrera, una barrera como la piel, nos protege en forma inicial, de modo mecánico del exterior. Esa es o el primer componente del sistema de defensa. La piel, los epitelios, el epitelio de la piel. Y uno puede decir, bueno, algunos de ustedes pueden decir, bueno, no, pero tenemos piel, pero resulta que si yo me meto el dedo en la boca o me meto un pedazo de veneno en la boca y lo tengo ahí, lo mantengo ahí, bueno, el veneno no, porque el veneno se va a absorber una parte, pero si yo pongo en mi boca, el veneno se va a absorber una parte bajo la lengua, porque justo abajo de la lengua hay una zona de absorción. Pero cualquier cosa que yo coloque en mi boca, voy a tener también un epitelio, que es el epitelio de la boca. El epitelio es lo que yo toco, ¿no es cierto? La boca tiene una mucosa y esa mucosa tiene una capa superficial que es el epitelio. Bueno, ese epitelio está a lo largo de todo el tubo digestivo.
y está constituido por una capa única de células, pero sigue siendo un epitelio y se comporta como si fuera la piel. Y está ahí para evitar que se absorban a nuestro cuerpo una gran cantidad de cosas. De hecho, nuestro intestino, que está hecho para absorber, el intestino nuestro está hecho para absorber, tiene capacidad de limitar el pasaje de algunas sustancias. Es decir, cumple también función de barrera. Bueno, está bien, la piel tiene su epitelio, el tubo digestivo tiene su epitelio, pero la vía aérea también tiene su epitelio. La mucosa de toda la vía aérea tiene un epitelio también. Es decir, hay una capa de una sola célula, una capa de una sola célula, como si fuera un papel, ¿no?, que cubre toda la vía respiratoria, así como hay otro que cubre la vía digestiva, que cubre toda la vía respiratoria y que separa el aire, que es afuera, de los tejidos que son adentro. ¿Está bien? El aire sigue siendo afuera. Es decir, que si yo coloco en mis fosas nasales un tubo y el tubo entra a mi laringe, entra a mi tráquea y llega a mis pulmones, ese tubo que está en mis pulmones, aún así sigue estando afuera de mi cuerpo. No está dentro de mi cuerpo. Está dentro de un tubo que está dentro de la estructura de mi cuerpo, pero no está dentro de mi cuerpo propiamente dicho. Lo mismo podría decir la uretra. La uretra es un conducto, el conducto que comunica la vejiga con el exterior. La uretra lo mismo. La uretra tiene un epitelio y considero que lo que haya dentro de la uretra es el exterior. ¿Está bien? Lo que haya dentro de la luz de la uretra. Y hay un epitelio que separa eso del resto de los tejidos. Y lo mismo pasa con los conductos auditivos externos. Son ajenos al cuerpo. Y sí, pero yo estoy adentro. No estás adentro del cuerpo. La cavidad vaginal, la cavidad uterina, las trompas, todo eso está fuera del cuerpo. No está dentro del cuerpo. Aun cuando las trompas son sitios que ya tienen una barrera que es el cuello uterino y el propio útero, igual sigue siendo afuera. O sea que yo puedo colocar un aparato, entrar con una cámara a través de la vagina, entrar a través del orificio del cuello uterino, entrar al útero y seguir camino hasta la trompa. Y sacar ese aparato, y ese aparato nunca estuvo dentro del cuerpo. ¿Está bien? Bueno, el DIU, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, es un aparato mecánico que queda queda anclado dentro de la cavidad uterina y no consideramos que ese aparato está dentro del organismo. Es decir que los epitelios son una forma de barrera. Inicialmente barrera mecánica. Entonces, ese epitelio corresponde a la primordial forma de separación de lo ajeno de lo propio. Es decir, es la primera barrera de defensa contra lo ajeno. ¿Está bien? Y pertenece a la inmunidad inespecífica. Es decir, que decía, tenemos una inmunidad inespecífica que está relacionada con reconocer o separar lo ajeno de lo propio, ¿está bien? Que no por ser inespecífica deja de ser efectiva. ¿Y cómo está constituida esa inmunidad inespecífica? Bueno, por la barrera que es la piel, la barrera que son los epitelios, donde todo lo que dije piel siempre es epitelio. La barrera que son los epitelios, con sus propias características, porque los epitelios tienen algunas características que ahora vamos a mencionar, que también sirven para modular esto de lo ajeno de lo propio. Entonces, los epitelios. Luego tenemos una serie de células que intervienen en ese sistema de reconocimiento o de aislamiento de lo ajeno de lo propio. Una serie de células, dentro de las que encontramos células que actúan de forma indistinta, que les da lo mismo lo que encuentren. Esas células ya están dentro de nuestro cuerpo, o sea que están del otro lado de la barrera de los epitelios. Y dentro de esas células tenemos células como los natural killer, así se llaman, natural killer, asesinos naturales, killer con K. Ahora estoy buscando, ahí está, les voy a compartir para que veamos de qué se trata.
la diapositiva. Respecto a esto, que ya la vamos a seguir viendo, la diapositiva, pero quiero explicar esto para que se entienda alguna cosita. Y para que sea más fácil después o más llevadero. Acá está. Acá está la inmunidad inespecífica, representada por piel y mucosas, que en realidad piel y mucosas que tienen sus epitelios. Acá tendría que decir epitelios de piel y mucosas. ¿Está bien? Los epitelios de piel y mucosas representan la primera barrera de la inmunidad inespecífica. Luego tengo células de inmunidad inespecífica, como los natural killer, asesinos naturales, que no son más que una variedad de linfocito, son células derivadas de linfocitos, pero que quedan en los tejidos y toman este nombre. ¿Está bien? Luego tenemos granulocitos y macrófagos. ¿Qué son los granulocitos y qué son los macrófagos? Son glóbulos blancos. Glóbulos blancos. ¿Está bien? Glóbulos blancos. En la sangre hay glóbulos rojos o eritrocitos y glóbulos blancos o leucocitos. Luego hay trombocitos o plaquetas, que no son células ni nada. Después las vamos a ver. Pero dentro de los glóbulos blancos, si uno dice los glóbulos blancos, habitualmente, uno dice los glóbulos blancos y habitualmente todo el mundo dice, y fulanito tenía bajas las defensas, mira, tenía bajo, le dijeron que tenía bajo los glóbulos blancos. Bueno, los glóbulos blancos son células de nuestra defensa, ¿está bien? Los glóbulos blancos, lo digo hoy porque para que se entienda de qué hablo, y después lo vamos a repetir más de una vez. ¿Dónde están mis marcadores? Que los tenía acá a mano, pero no importa. Los tenía acá delante mío, hasta que los perdí. Bueno, tenemos las células de la sangre. Tenemos glóbulos rojos o eritrocitos. Luego tenemos glóbulos blancos o leucocitos. Y luego tenemos las plaquetas o trombocitos. Lo escribí así, ahí está. Glóbulos rojos, células de la sangre, plaquetas o trombocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos, cuando uno los mira, cuando uno los tiñe, encuentra que hay unos glóbulos blancos que tienen unos gránulos, unas bolsitas. O sea que el glóbulo blanco tiene unas bolsitas que se ven parecido a esto que les voy a dibujar. El color de la bolsita puede ser variable y va a variar de acuerdo también a la tinción. Un glóbulo blanco con bolsitas. Como tiene esas bolsitas, vesículas, el glóbulo blanco toma el aspecto de que tiene granulitos. Entonces, estos que tienen granulitos, de los glóbulos blancos, los que tienen granulitos, se llaman granulocitos. Granulocitos. Entonces los glóbulos blancos, los que tienen granulitos, son granulocitos. Y los que no tienen granulitos son agranulocitos. Todos glóbulos blancos, granulocitos y agranulocitos, glóbulos blancos. Células de la sangre encargadas de la inmunidad, nuestros glóbulos blancos. Fulanito tiene bajo los glóbulos blancos, tiene su inmunidad deprimida. ¿Está bien? Bien. Y perdóname, ¿qué es eso cuando, viste que te hacen la composición química, la composición de los glóbulos blancos,
que son, bueno, linfocitos, eosinófilos, basófilos, ¿qué son esos? Digamos, ¿eso forman parte? Ok. Los granulocitos, entonces, son glóbulos blancos. ¿Está bien? Perfecto. Y los agranulocitos también lo son. Los granulocitos se llaman así porque tienen granulitos. Los agranulocitos se llaman así porque no los tienen. De acuerdo al color, cuando uno tiñe los granulitos con sustancias ácidas y básicas, los granulitos pueden tener afinidad por un colorante ácido, pueden tener afinidad por un colorante básico o pueden no tener ninguna afinidad por ningún colorante. De este modo, los granulocitos, cuyos gránulos tienen afinidad por colorantes ácidos, se llaman eosinófilos. Los granulocitos que tienen granitos que tienen afinidad por colorantes básicos se llaman basófilos. Y los granulocitos que tienen granulitos que no tienen afinidad ni por los colorantes básicos ni por los colorantes ácidos se llaman neutrófilos. ¿Está bien? O sea que tengo los granulocitos cuyos gránulos se tiñen con colorantes ácidos como la eosina, eosinófilos, los colorantes que se tiñen con colorantes básicos como la hematoxilina, los basófilos, y los que no se tiñen con nada, los neutrófilos. Los tres tipos de granulocitos. O sea que estos glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, reciben su nombre en virtud de la capacidad que tengan o no de teñirse con colorantes ácidos o básicos. Luego, los granulocitos no tienen granulitos, pero igualmente hay dos tipos básicos de agranulocitos, o sea, glóbulos blancos que no tienen granulitos, que son los monocitos y los linfocitos. Los linfocitos, que son células que tienen la característica de circular también con cierta, bueno, no solo circular, sino acantonarse en el sistema linfático, los linfocitos. Bien, entonces tengo monocitos y linfocitos. Y a su vez, linfocitos, tengo básicamente de dos tipos diferentes bien claros, bien definidos, los linfocitos T y los linfocitos B, que vienen T de timo y B viene de bursa, que son los órganos en los que los linfocitos maduran. Los linfocitos maduran en el timo y en la bursa, o bolsa de Fabricio, que en realidad el humano no tiene, lo tienen las aves, pero se describió el linfocito estos linfocitos en las aves, y entonces, se encontró el lugar donde maduraban la bolsa de Fabricio, la bursa, y entonces se llaman linfocitos B. En contraposición con los T, que maduran en el timo, en nuestro organismo también. Pero los linfocitos B en nuestro organismo maduran en la médula ósea. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí tengo las células blancas. Los glóbulos blancos, entonces, son estos que tengo acá. Glóbulos blancos. ¿Está bien? En sus estudios, ustedes pueden ver esos glóbulos blancos. ¿Los pueden ver? O sea, pueden ver cuántos tienen. Se llama fórmula relativa y fórmula absoluta. Fórmula relativa dice eosinófilos, por ejemplo, dicen neutrófilos, 62%. Perfecto. Entre 60 y 70%, un valor esperable.
Basófilos, entre 1 y 3 o 5%, depende del laboratorio, pero vamos a poner entre 1 y 5, basófilos. Eosinófilos, entre 0 y 1%. ¿Está bien? O sea que eso es lo que ustedes ven en su análisis. Y ese porcentaje, si hacen la cuenta, van a ver fórmula absoluta y van a estar los números en fórmula absoluta. O sea que si yo tengo 10.000 glóbulos blancos y tengo 1% de eosinófilos, en la fórmula va a decir, en la parte donde están los números reales, entonces me va a decir el 1% de 10.000, que vendrían a ser 100.000. ¿Está bien? Bien. No, porque ahí me va a decir 10.000 por milímetro cúbico, perdón, y ahí me va a dar el porcentaje, bueno, el porcentaje de 10.000 por milímetro cúbico. Habría que hacer la cuenta, pero si hacen la cuenta se van a dar cuenta que equivale al porcentaje de lo que dice o sea, cuando hagan el porcentaje se van a dar cuenta que el total, donde dice totales, va a estar el porcentaje que diga en porcentaje. Bueno, lo mismo pasa para los agranulocitos. También los monocitos y los linfocitos tienen valores, ¿no es cierto? 35% para los linfocitos, más o menos. Y los monocitos de 3 a 6%. Bueno, eso es lo que tenemos. Pero no importa, la cuestión es que tengo estos glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos, fíjense que ahí dice fagocitosis, o fagocitos en realidad tendría que decir, porque células, tengo células natural killer y fagocitos. Los natural killer son derivados, son hijos derivados de los linfocitos T. Los natural killer. Y los fagocitos, que hace referencia ahí, dice granulocitos y macrófagos. Granulocitos se refiere principalmente a los neutrófilos. Los neutrófilos, que son capaces de fagocitar cosas ajenas. Y luego dice los macrófagos, porque los macrófagos son los monocitos. Los monocitos en la sangre se llaman monocitos, pero cuando están en los tejidos se llaman macrófagos. Y además dice macrófagos porque los tejidos tienen sus propias células macrofágicas. Un macrófago es justamente macrofagos. Son células comedoras, claro. Son células que están para comer. ¿Sí? Son grandes comedores, los macrófagos. Los macrófagos provienen de los monocitos de la sangre, o si no, hay macrófagos locales en cada tejido. Las células, por ejemplo, dendríticas de la piel, las células de Langerhans de la piel, las células de Kupfer del hígado, las células del sistema retículo endotelial del vaso, o sea, son todas células macrofágicas que tienen la capacidad de fagocitar. Y luego tenemos macrófagos que están como monocitos en la sangre, pero que cuando se salen de la sangre se llaman macrófagos. Estas células son las células de la inmunidad inespecífica. ¿Está bien? O sea que de la inmunidad inespecífica tengo la piel, tengo los epitelios de la piel y de las mucosas, y luego tengo células natural killer, que provienen de linfocitos T, y distintos fagocitos, como son los granulocitos, léase principalmente neutrófilos, y macrófagos que pueden provenir de la sangre, que estaban como monocitos, o son macrófagos propios de los tejidos. Estas células son las encargadas iniciales de tratar de deshacerse de cosas que consideren ajenas. Un ejemplo bien claro de esto son los macrófagos, tanto los locales como los que provienen de los monocitos de la sangre. Los macrófagos tanto es que reconocen cosas ajenas y que se las comen, que nosotros, utilizando ese concepto, y sabiendo que los macrófagos no pueden digerir algunas cosas,
les echamos a esos macrófagos cosas para que se las traguen y se queden ahí donde están. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros le ponemos a nuestro cuerpo cosas ajenas al cuerpo que sabemos que se las van a comer los macrófagos y que los macrófagos no las van a poder digerir y que se van a quedar estancados los macrófagos donde se comieron esas cosas. ¿Qué cosa usamos nosotros para hacer esto? Tinta. Tinta. ¿Vieron alguna vez un tatuaje? Sí. Sí. Bien. Un tatuaje es tinta. ¿Y dónde está esa tinta? La tinta está dentro. Abajo de la piel, Pero el macrófago no se la puede comer. Sí, al revés. El macrófago se la come y se queda ahí Pero no la digiere. varado, no la puede digerir. Claro. ¿Cuál sería el objetivo La tinta del tatuaje. de que se quede Claro. varado? ¿Cuál sería el objetivo, digamos, de que se quede varado? ¿No están como, no son importantes? Hay cosas que pasan, como puede quedarse varado o no. Para el caso de la tinta, se queda varado. Se carga con la tinta y queda ahí varado. No, nada. Parte de la tinta va quedando en el intersticio, va a quedar en el intersticio y el macrófago se la va comiendo, pero no se puede ir de ahí. Pero entonces sí, no cumple su función, ¿o sí? Sí, porque la función implica aislamiento también. No tiene por qué ser destrucción. Puede ser aislamiento. Y el aislamiento puede implicar guardar algo, acumularlo y quedárselo. ¿Está bien? Mientras no le cause daño a la célula y no la mate, ahí va. ¿Se entiende? La finalidad fue cumplida, claro. No sigue la tinta dando vueltas. No se mete en otros, no se va a otros tejidos. O se va a una parte, pero no. Porque obviamente una parte de esa tinta debe circular por la sangre. Pero la tinta queda ahí. Y en la medida que los macrófagos van tomando toda la tinta del intersticio y se van muriendo, porque a la larga los macrófagos se van muriendo, algo de la tinta va quedando en los restos de los macrófagos y otra parte se va desparramando hacia distintos lugares, hacia la sangre, lo que sea, y entonces el tatuaje pierde la fuerza, pierde el color. Los tatuajes pierden su color a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Eso lo han visto también. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que una sustancia ajena, que nosotros mismos colocamos, estimula esos macrófagos para que se la coman esa sustancia. ¿Está bien? Entonces, es como una sustancia ajena. Ahora, si lo que era ajeno era una bacteria, también se lo comerán, la destruirán o lo que fuera. Pero la tarea es la misma. Estas células les da lo mismo si es una bacteria, si es un poco de tinta, si es polen, si es no sé, lo que fuera. ¿De acuerdo? Lo que fuera que encuentren que les parece que no es propio, ahí nomás se lo comen. Estas células, los natural killer no sirven para comer, los natural killer sirven solamente para destruir células, que sean propias o ajenas, pero células. Son asesinos naturales de células. ¿Está bien? ¿Estos qué hacen? Pueden destruir células que son anormales, células de tumores, o pueden destruir células como gérmenes. ¿Está bien? Los natural killer. Fabrican sustancias que, bueno, nada, que hacen que se mueran células. Pero de forma indistinta le da lo mismo que la célula sea una célula tumoral del tumor de no sé qué que el del tumor de no sé cuánto. Entonces el tumor es un tumor del hígado, le da lo mismo que si un tumor de esófago. Nada. Bien, o sea que tengo la piel, tengo las células y después tengo una serie de moléculas, acabo de decir la palabra inflamación, que nada, después les cuento, moléculas que circulan y que tienen también actividad en la inmunidad en específica. Moléculas como el complemento. El complemento son unas proteínas que circulan en la sangre, y que se activan en forma de cascada.
¿Se entiende? Una proteína activa otra, esa otra activa otra y así. Y se forma un complejo, en realidad se forman algunos complejos, no es uno solo, y esos complejos tienen capacidad de destruir células o tienen capacidad de unirse a moléculas ajenas para que se las coman los macrófagos. ¿Está bien? También tienen como función el complemento estimular a los anticuerpos para que trabajen. Es decir, que en cualquiera de los casos, el complemento, en última instancia, una de sus funciones consiste en reconocer cosas ajenas para que las saquemos del lugar donde están. Ya sea que se una el complemento a las moléculas que conozca como extrañas para que venga un macrófago y se coma todo, o ya sea para que el complemento produzca lisis celular, es decir, se une a la cubierta de una célula y puede destruirla, o bien el complemento puede potenciar la actividad de los anticuerpos. Cualquiera de las actividades que tiene el complemento de estas tiene que ver con deshacerse de cosas que potencialmente son ajenas o lo son. Y luego tenemos algunas moléculas como el interferón, que lo producen distintos tipos de células, y que sirve el interferón para que los virus, para dificultarle la replicación a los virus, el interferón. De hecho, se ha dado interferón para el virus, nuestro amigo el COVID. Se ha utilizado interferón, hay protocolos de utilización de interferón. Lo que pasa es que el interferón puede llegar a traer efectos adversos y los estudios que hay sobre interferón actuales no justifican el uso de forma regular o de forma automática como metodología de tratamiento. Entonces, no está estipulado. Sin embargo, se usa el interferón en algún paciente, se le ofrece en los pacientes graves, se les ofrece el tratamiento con interferón en algunos lugares, se les explica que pueden haber consecuencias por el uso del interferón, y el paciente decide o la familia decide si quiere probar también con el interferón o con alguna otra cosa más. Ahora, si ustedes me dicen probar con agua bendita, tal vez yo no sé si... No, por ahí probaría, pero no sería una cosa que ofrecería como tratamiento. Si quiere probar con agua bendita lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero esto no es agua bendita. El proponer la utilización de interferón tiene que ver con que el interferón se usa para dificultarle la replicación a diversos virus. Hay muy buenos tratamientos con interferón para hepatitis C. ¿Ven? Hay virus que tienen mejores tratamientos con el interferón y otros menos. Bueno, entonces, igual hay interferón, no hay uno solo, hay distintos interferones, pero no importa. La cuestión es que el interferón es una molécula que tiene capacidad para reconocer o para actuar contra lo ajeno, especialmente cuando hablamos de virus. Bien. La piel y las mucosas tienen también secreciones, ¿no? Perdón, la piel y mucosas, sí, los epitelios tienen secreciones. Los epitelios tienen secreciones que le ayudan a la barrera. En la piel, por ejemplo, la epidermis tiene secreción de sebo, tiene secreción de sudor, y hay secreción más en las mucosas, más en los epitelios de las mucosas que en la piel, pero también en la piel lo hay, secreción de una inmunoglobulina inespecífica que se llama inmunoglobulina A. Conclusión que entonces la inmunidad inespecífica son estas cosas que están destinadas a reconocer elementos o células ajenos al organismo y a atacarlos lo más violentamente que se pueda y lo más rápido que se pueda. Tanto es así que la mayoría de las respuestas de nuestro organismo son de este tipo. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a repetir el viernes. Pero esto no era en realidad, esto era como introductorio para lo que por ahí me interesa hablar un poco para que se vaya entendiendo un poco más qué es esto. La inmunidad específica, que esta es un poco más compleja. Entonces, la inmunidad inespecífica,
responde contra cualquier cosa que pueda ser ajena. ¿Cuáles son las formas de defender? Lisando células, fagocitando moléculas. Al fagocitarlas uno las puede aislar, o las puede destruir o inactivar. O inhibiendo replicación de virus, es decir, formas de reconocer ajeno y tomar alguna conducta que tiene el organismo. Pero esa inmunidad, que es inespecífica, tiene sus desventajas. La desventaja es que la respuesta puede ser desmedida, o sea, puede ser no controlada o difícil de controlar. Es una respuesta más descontrolada. Entonces el organismo ha desarrollado, no sabemos bien por qué, no sé por qué el organismo desarrolló, pero está desarrollado, un sistema de defensa más específico. ¿Más específico qué quiere decir? Quiere decir que tenemos en nuestro organismo un sistema que reconoce puntualmente cosas y las ataca. Ahora, este sistema de inmunidad específico solo reconoce moléculas. Por ejemplo, yo digo, tengo inmunidad contra el virus de nuestro amigo, COVID, el SARS-CoV-2. Bien, tengo inmunidad para el SARS-CoV-2. Mi cuerpo reconoce al SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, reconoce al SARS-CoV-2 como ajeno y lo ataca. Mi pregunta, inicialmente me hago una pregunta. Mi cuerpo, primero, ¿cómo reconoce al SARS-CoV-2? Y segundo, ¿reconoce a todo el SARS-CoV-2? La respuesta es que no. Ni reconoce a todo el SARS-CoV-2, ¿está bien? Ni la respuesta es contra todo el SARS-CoV-2. La respuesta de nuestro organismo es muy específica contra moléculas del SARS-CoV-2. Como si yo tuviera un pan dulce que en su cubierta, el pan dulce, tuviera distintas frutas. Tiene fruta brillantada, o acá no sé quién come la fruta brillantada de distintos colores, no digo de distintos sabores porque toda la fruta brillantada es lo mismo. Frutas abrillantadas de distintos colores, puede tener mi pan dulce castañas de cayú, puede tener almendras, puede tener nueces, puede tener guindas, puede tener, no sé, un carretel de hilo de coser, lo que quiera uno ponerle, ¿no es cierto? Todo está en la superficie de mi pan dulce. Cuando yo veo el pan dulce, veo toda esa fruta y puedo no reconocer toda esa fruta. Bueno, o puede ser inclusive que uno le da a un niño el pan dulce y el niño reconoce solo las guindas, tanto reconoce las guindas que se las agarra y se las come. Y uno le dice, niño, no rompas las que te comes, déjalas ahí para que estén cuando todos los invitados se sirvan. Bien, entonces quiere decir que las cubiertas tienen estructuras reconocibles. Nuestras células les pasa lo mismo. Tienen estructuras reconocibles y el sistema de inmunidad específico reconoce solamente moléculas. Ojo, la guinda que nosotros mencionamos tiene el tamaño inmenso en relación a una molécula, pero lo estoy haciendo en relación a un pan dulce. Las moléculas pueden ser muy chiquititas. Las moléculas generalmente son proteínas o glucoproteínas de superficie. Entonces, nuestro cuerpo no reconoce todas las moléculas de la superficie del SARS-CoV-2 como ajenas, pero reconoce algunas moléculas de esa superficie como ajenas y sobre esas moléculas centra la respuesta específica.
O sea que la especificidad de la respuesta, específica, valga la redundancia, está dada por el hecho de que hay un reconocimiento muy especial de pequeñas